una pasión que me acompaña desde niña, la danza folclórica, y una vocación que me ha elegido de grande, la enseñanza. En mi formación académica me he nutrido con obras de investigadores, recopiladores y autores que han dado a conocer nuestras danzas. Todo esto despertó en mí la inquietud de conocer más. Quiero saber la situación actual de las mismas, si aún se practican, si han sufrido cambios o si desaparecieron. Para ello, recorro el país. Un viaje en el que me han transmitido vivencias, sueños, experiencias y saberes regionales que nos invitarán a reflexionar. La protagonista será la danza folclórica, aquella que permite expresarnos, enamorarnos, inspirarnos y emocionarnos. Te invito a que me acompañes en este camino, donde disfrutaremos y aprenderemos del testimonio de docentes, artistas y profesionales de la disciplina que merecen su espacio y tienen mucho para contar. Me encuentro en la ciudad de Córdoba en compañía del profesor Edgardo Orelo, con quien vamos a abordar la jota cordobesa. Bienvenido, profesor, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Por los Caminos de la Danza. Muchas gracias a ustedes. Bueno, profe, usted en algún momento manifestó esto de la controvertida historia de la jota cordobesa. ¿A qué se refiere con la controvertida historia? Bueno, me refiero de que la jota cordobesa hace unos cuantos años atrás era considerada como una danza original. Esto es que tenía un autor y por consiguiente no se le consideraba como una danza tradicional folclórica. En aquellos momentos se conocía la jota cordobesa, que era, digamos, de autoría de Marcos López, una persona de Tras la Sierra de Córdoba, y que él firmó como que había sido su creador. Posteriormente, y por eso la controversia, empezaron a aparecer otras coplas musicales con los mismos ritmos y ritmos parecidos de jotas cordobesas. Y bueno, esto me motivó a la investigación en aquella época, y un hecho fundamental fue en un febrero de 1988, donde participé de un cumpleaños en el campo, y que habíamos estado nosotros de vacaciones, mi familia, mis padres. Y bueno, en la fiesta, posteriormente en los festejos de la cumpleañera, empezaron los músicos del lugar a guitarrear, y dentro de eso nos pidieron a nosotros, que el dueño de casa sabía que nosotros sabíamos bailar folclore, nos pidió que si podíamos bailar algún tema, y sí, salimos y bailamos una señorita que nos acompañaba en aquel momento, María Eugenia Ferreira, conmigo, y mi hermana no tenía acompañante en esos momentos, entonces empezó y tocaban un gato. Bailamos la primera parte del gato, María Eugenia conmigo, y un lugareño le invita a bailar a mi hermana, Jesús Salgado. Ellos bailan la segunda parte del gato, y ahí es donde surge este momento particular para ver las características regionales de cada uno, porque uno estaba acostumbrado siempre a lo académico, ya sea su coreografía, como su estilo, sus pasos, cómo era la formalidad del bailar. Y este muchacho, Jesús, empezó totalmente con unas características propias, muy naturales, muy regionales, que tiene su característica por la orografía de las sierras de Córdoba, que uno, mientras va caminando, haciendo un pequeño saltito, porque es un paso adelante de otro y en altura. Y eso significa que posteriormente te quede ese modismo de ir caminando medio saltadito. Y con ese saltadito
hizo la segunda parte del Gato bailando saltadito con mi hermana Mariela. A posteriori de eso pide él, Jesús, que tocaran otro tema y tocaron la jota cordobesa. Cuando María Eugenia y yo hacíamos la coreografía normal y el primer llamado de atención fue en el momento del pasadito, que mientras nosotros hacemos para un lado con la mano, como estamos acostumbrados a nivel académico, él invita del brazo a Mariela y accede a su pedido y hace los pasos, pero tomado del brazo. Esa fue la primera modificación, si es que se puede decir modificación. Y en la segunda parte nos sorprende que pide la mano derecha y hace molinete con mano derecha y posteriormente cambia y hace molinete con mano izquierda. Ese fue el momento clave para mí personalmente de decir qué pasó acá, qué me perdí, qué no me enseñaron, o qué hice bien y qué no hice mal, qué hice mal. Bueno, eso fue el puntapié inicial a un trabajo de investigación. Habló de principios del 88. ¿Y esto ocurrió dónde? Esto fue en la Sierra de Córdoba, en una casa de Francisco Garay, que limita al Río del Medio. El Río del Medio se llama así porque divide dos departamentos de Córdoba, el departamento Santa María y el departamento Calamuchita. Calamuchita viene de las Sierras Grandes y baja por un río que es el río que viene de la Cumbrecita y baja pasando ahí por la zona hasta llegar al dique Los Molinos. Esto, digamos, casi al pie de las Sierras Grandes, es donde tenía la casa Francisco Garay que se hacía esta festividad. O sea, no era una zona urbana. No, para nada. Muy rural, muy serrano todo. De difícil acceso incluso hacia la casa. Bueno, esto trajo aparejado de que cuando yo daba clase, investigar, y tenía un alumno muy inquieto, que Hugo Pedernera, y quien me acompañó en las primeras expediciones hacia la sierra en una motoneta siambreta, histórica porque mucha gente de acá la conoció, una motoneta siambreta modelo 64 y cargábamos hasta una carpa, conservo los dos solitos y nos íbamos a la sierra a buscar información. Parábamos siempre en la casa de algún pariente porque por parte materna tengo familiares en la sierra. Parábamos y de ahí nos movíamos caminando a caballo, conociendo gente y buscando información. Eso quedó ahí en un primer bosquejo que después se empezó a trabajar, lo empezamos a preparar en danzas también, como lo había visto en aquel 1988, y presentarlos en diferentes escenarios. Pero el trabajo propiamente dicho de investigación a nivel escrito fue hecho en 1991, cuando en la cátedra de investigación del profesor de educación física nos aceptan al grupo de estudiantes en ese momento, compañeros, que podamos presentar este trabajo de tradición y vigencia de la jota cordobesa. Entonces, con este nuevo grupo de estudiantes del profesorado para recibirnos, viajamos nuevamente a la sierra, fuimos y empezamos a recolectar otros datos más de gente que todavía no había visitado anteriormente. Bueno, y ahí lo vemos a Francisco Saldaño, Pancho Saldaño, que lo conocían en la zona, y otra gente que nos daba información. También, como te decía recién, mi abuela materna, nacida y criada en la sierra, y en ese momento tenía 90 y pico de años, en el año 91 me daba muchísima información de sus vivencias en su infancia y adolescencia. Así que de ellos poder recolectar muchas cosas y más de trabajos bibliográficos. ¿Y qué características tiene esta jota que vos pudiste recabar con estos testimonios, a diferencia de lo que uno ha aprendido en la academia? Sus características principales de cómo presentarse a la danza, ¿no? La parte fuera académica, o sea, regionalismo,
de sus características naturales por el tipo orográfico que hay para bailar y por qué se baila saltadito. Porque naturalmente el paso de caminar ya es saltadito de la gente serrana. Entonces eso llevado a la danza implica que vaya saltando en esa característica. Y otras que también me refiero es la particularidad del cuerpo medianamente inclinadito hacia adelante, que también, insisto, es por caminar. Uno no puede caminar totalmente erguido si va en subida, es natural, pero la gente que vive todos los días en la sierra adapta su postura a su diario. Y bueno, por eso es que la gente de la sierra es más inclinadita hacia adelante que una gente del llano que va derechita, ¿no? En su postura. Eso se transmite a la danza, totalmente. ¿Y musicalmente qué características tiene? Bien, musicalmente pudimos grabar en aquellos momentos a Francisco Saldaño tocando la guitarra y cantando varias jotas, porque él decía que había varias jotas, pero que no era la jota cordobesa, que no era la que se bailaba en San Luis. Entonces eso me cerró después en el libro de Dora Ochoa de Marramón, Folclore en el Valle con Caral. Ella habla también de esa diferencia bien clara de lo que es la jota puntana con la jota cordobesa. Y más allá del límite político de Córdoba-San Luis, el límite orográfico estaría en los Hornillos. Como que Villa Dolores, bien al oeste de Córdoba, es muy característico en su orografía, vegetación, clima, a San Luis más que a Córdoba. Y de los Hornillos, cuando se pasa una sierra que hay que se trabaja, ahí cambia toda la vegetación, cambia toda la orografía de lo que sería la sierra cordobesa. Hay música de Jota Puntana que habla de la Plaza de las Flores, y la Plaza de las Flores queda en Villa Dolores. Y hay coplas de Jota cordobesa que son propias de este lado, de la Rosa, la Rabona, en el Clavero, y de la sierra, la parte alta. Los límites culturales no conocen de geografía, no de política. Límites políticos, claro. Sí. Y lo que sí noté, por ejemplo, es similitud de coplas, de la que Marcos López había dicho como que eran propias, con las que se canta en las sierras, y como esto de transmisión oral, se le va cambiando alguna palabra, pero el fondo y el significado es el mismo. Y después buscando bibliografía, por ejemplo, el coplero popular de Jorge Washington Ábalos, copla 448, es muy similar a la segunda estrofa, a la segunda copla de la jota cordobesa, la primera parte de Marcos López. Entonces, esa distancia geográfica hace de que las coplas hayan sido totalmente populares y que cada uno después le puso, si lo quiso pasar a nombre propio, algún toque personal. Pero estamos hablando de distancias significativas de Jorge Washington Ábalos, un maestro excelente, en un coplero popular, y nombra la copla que está en la jota cordobesa. Después, por ejemplo, mi abuela Genoveva, una de las informantes, también tiene muchas coplas muy parecidas a las coplas de la que está escrita por Marcos López, que es la más popular, digamos, que uno conoce. Hay otras jotas nuevas que se han ahora en Córdoba se están manifestando, incluso en los concursos académicos ya se está trabajando sobre otra música para bailar la jota cordobesa. Lindo porque se va rescatando diferentes documentaciones. Bien, me contabas también lo de la métrica. Sí. Lo que pasa es que hasta el año 91, que fue escrito este trabajo, se cerró ahí con unas conclusiones, pero a posterior del año 1991, y todavía transitando la Sierra de Córdoba, uno va conociendo más gente que ha participado de esa fiesta, más gente que toca la guitarra en la actualidad. Y hay un primo segundo mío mayor, que él toca la guitarra y solía tocar la guitarra en las fiestas familiares
década del 50, el 60, el 70, en la sierra, donde decía que las jotas empezaba y que terminaba cuando los bailarines se cansaban. Entonces, que no había una primera y segunda. Entonces eso quedó en el tintero para alguna vez juntarle el lapicero y ponerse a escribir para una segunda, digamos, parte de un trabajo de jota. Y hay muchas coplas que dicen sintéticamente que apúrese el niño porque si no la jota se va a acabar. O sea, hay que bailar porque si no se acaba. Nunca las coplas te dicen esta es la primera, esta es la segunda, sino van largando características de la zona. Pero si me permitís, te leo una. Por favor, claro. Te leo una de las coplas que me llamó poderosamente. Dice, esta es la jota, señores, salgan niñas a bailar, que si la jota se muere, los muchachos la van a pagar. Esa copla me la dijo, esa copla sale en el libro de Doro Ochoa de Mar Ramón. Si uno hace un análisis, y volviendo a esto de que me había dicho Ricardo Salgado, de que las jotas no tenían su fin, estamos más o menos hablando de que salgan porque si no se termina la fiesta con la jota. Y después Genoveva me decía en ese momento, dice, esta es la jota, señores, salgan niñas a bailar, porque no, si no se apuran, la jota se va a acabar. Cosas que quedaron ahí inconclusas para un nuevo trabajo. Sé que hay gente que estuvo investigando también posterior por acercamiento que he tenido con otros docentes que también han escuchado en otro sector que la jota era una sola cosa y que no tenía una primera y segunda. Pero bueno, hasta el año 1991 esta jota, puedo decir que la he escuchado y la he visto bailar con características totalmente regionales muy lindas. Y en estos últimos 20 años, sí, ya 22, que estamos en este nuevo milenio, ha ido sufriendo cambios coreográficamente, la interpretación de la danza. No voy a hablar de cómo se lo está llevando a cabo en los escenarios, cómo la están representando. Sí voy a hablar del regionalismo puro y natural. Para mí la jota sigue siendo viva, natural. La he visto bailar hasta antes de la pandemia, en fiestas patronales, a gente que no ha tenido escuela, que es totalmente notorio que no ha tenido escuela, y la gente la baila la jota al natural. Puedo decir y certificarlo a eso porque lo he vivido, de la vigencia de la jota cordobesa todavía y la idiosincrasia de la gente. Hacías alusión a que se puede ver bailar esta danza en las fiestas patronales. ¿En qué otro ámbito se la puede bailar? Se la puede ver bailar así como vos decís, ¿no? Bueno, hablando de lo natural, sí, no de lo escénico. Así como lo vi yo en febrero de 1988, en un cumpleaños de 15, toda festividad empieza con, ahora con el tema de la modernización, hay mucha música grabada, pero en aquel momento eran músicos en vivo, claro, de la misma región, y que tocaban y salían a bailar, pero toda festividad tenían sus músicos donde se cantaban gatos, se cantaban zambas, jota, no podía faltar. Digamos que así como en Cuyo el gato con la cueca, acá es el gato con la jota. No hay gato sin jota, sería acá. Más o menos. Está bien, entonces los ámbitos serían cualquier festividad popular. Sí, cualquier festividad popular. O familiar. Sí, o familiar. E incluso, que no vea, mi abuela, ella me decía que cuando se hacía una festividad en una casa, todo empezaba que los músicos cantaban primero al santo del nombre de la casa. O sea, ¿cómo se llamaba el señor de la casa? Jerónimo. Bueno, primero se le hacía un canto a Jerónimo y después se pasaba a la cena o al almuerzo, a lo que era de la fiesta.
Después que se terminaba de almorzar o cenar del hecho de la comida, recién empezaba, digamos, la parte del baile. Pero se empezaba toda fiesta con un canto de homenaje al dueño de la casa. Y después venía, digamos, el almuerzo, cena, y después venía la parte festiva de los bailes. Esa movida, ese movimiento que ha habido últimamente, ¿ha sido promovido por gente de la capital o por gente del interior de Córdoba? Yo lo he visto bailar en varios lados, o sea, no solo en la capital sí, muchísimo, tanto en festivales como, digamos, concursos, pero en el interior también lo he visto muchísimo. He tenido la posibilidad de estar de jurado en un festival de Río Cuarto, y una de las academias de la costa, digamos, de la Sierra Comechingón, en el oeste de Achira, presentaron una jota, un señor, verlo en el escenario casi al natural, porque tenía ya algunas cosas marcadas a nivel académico, pero su esencia era totalmente natural. Yo creo que la jota se está movilizando, no solo en capital, sino en toda la provincia. Y este trabajo que han venido haciendo algunos del jotazo, por ejemplo, ¿es una actividad que quedó para un momento determinado o sigue en vigencia? Yo participé del primer jotazo, estuve hablando, disertando, me pareció muy lindo la iniciativa, y se ha seguido haciendo a través de los años, y bueno, y de diferentes lugares de la provincia de Córdoba también me han hablado, hemos hecho trabajos virtuales, todo de la jota, y me parece que hay un reverdecer de nuestra danza tan típica, ¿no? Si era algo de que nos faltaba a nivel folclórico, esa representación natural y plena, sería la jota. Y en pos de esto, ¿no? De fortalecerse o reflotar o apoderarse de esta danza, ¿qué crees que habría que hacer en los niños para que nuestros niños se interesen, más allá de la jota cordobesa en particular, sino por nuestras danzas folclóricas en general? Lo primero que yo aconsejaría es tratar de ver cómo se puede llegar a poner folclore, pero no estoy hablando solamente de la danza folclore en las escuelas. ¿Cómo llegar a oficializar eso? Acá en Córdoba hay ya distintos institutos que están otorgando certificados oficiales. Antes era solamente la Escuela Nacional de Danza, que eso más o menos limitaba a qué docente poder después ejercer la cátedra de folclore en la escuela, ¿no? Como para darle una formalidad. Claro. Creo que es sumamente necesario poder empezar a trabajar folclore en forma independiente, no como un capítulo, como una unidad dentro de música, o no como, en mi caso, educación física. Yo, mis alumnos saben hacer zapateo básico, pero lo trabajo desde el punto de vista de coordinación. Y sí tenemos un proyecto en la escuela que doy clase, que es folclore, y por lo menos nuestros alumnos en los actos bailan gatos, chacarera doble, porque es un proyecto de hace muchos años que le vamos enseñando, pero desde la educación física, ¿no? Claro, es algo más particular. Claro, me parecería que tendríamos que, desde el punto de vista formal, ya institucionalizarlo al folclore dentro de la escuela. Ahí sería realmente retomar a nuestras raíces, volver a enfocar todo un nuevo planteamiento, y porque ahí se van a empezar a ver las currículas, a ver qué damos, qué no damos, cómo lo incorporamos, y ahí vamos a mejorar, seguro que vamos a mejorar. Y vos, Edgardo, niño, ¿cómo te vinculaste con la danza folclórica? De muy chiquito. Todavía no sé por qué mi mamá y mi papá me llevaron una vez a una academia de folclore. A mi hermana mayor, a mí y a mi hermano más chico todavía no en aquel momento. Y después,
poquito más grande, como un poquito más grande, escucha, 7 y 10 años, nos llevaron al Instituto Unión Eléctrica, un instituto acá en Córdoba que fue formador de grandes maestros del folclore. En aquel momento lo dirigía el profesor Scarponi, Luis Eduardo Scarponi, el Cacho Scarponi, de cual en ese instituto salieron, digamos, creo yo, las mejores profesores de danza que tuvo Córdoba, hoy tiene Córdoba en la actualidad. Juan Carlos Báez, Raúl Godoy, Carlos Layana, Mario Benedetto, Jesús María, Oscar Arce, espero no, Mini Layana, espero no olvidarme porque se me van a enojar muchísimo, pero muchos, digamos, hijos del Instituto Unión Eléctrica y nietos que hoy son una excelencia dando clases de danza folclórica argentina en Córdoba y en el país. O sea que te metiste ahí y no paraste más. No, incluso cuando Scarponi se retira, esto fue en el 88, se retira, llaman a concurso y el concurso para dar clase de danza folclórica argentina, y ahí gano el concurso y doy clase de 1988 a 1991, doy clase en el Instituto de Folclore de Unión Eléctrica. Un instituto muy lindo. Muy significativo para Muy vos. significativo, sí. Y para el folclore de Córdoba, hacía unos festivales, unos encuentros, pero muy grandes, muy importantes. Incluso tuve la oportunidad cuando hacer la continuidad de los festivales que venía haciendo Scarponi, y se le incorporó un rubro allá en el año 89 o 90 sobre un rubro que se llama investigación folclórica. Se presentaron muchos trabajos, pero muy lindos, que bueno, le faltó después una continuidad. Es verdad, le faltó una continuidad para que pudiera incentivar a que cada uno empiece a trabajar, porque la investigación sí, el objetivo final era trabajar en investigación bien de campo, pero muchos docentes trabajaron en investigación, digamos, de literatura, muchos libros, buscaron, hacían análisis comparativo de uno con otro y presentaban una danza en base a este autor, que la verdad que nos quedábamos sorprendidos. La otra parte que está fuera de la investigación, de eso que es importante, o sea, que la gente sepa de que no lo que yo investigué es lo exacto, lo justo y lo correcto, sino que también ahí puede haber otras versiones. Lo que sí te digo es de que este trabajo de investigación, mira que hace muchos años que estoy en el tema, este trabajo de investigación de la Jota, después de Marcos López, fue el primero. Después de Marcos López, este trabajo de investigación fue el primero que se hizo, que se publicó, que se transmitió a los escenarios. Después de eso vinieron otros trabajos. O sea que podrías considerarlo como un disparador. Totalmente. Gente, incluso al trabajo, este trabajo que yo está hecho en máquina de escribir, por supuesto que esto después yo puedo mostrar hoy el original, está en amarillo. Sí, años, 91, estamos hablando de muchos años. Sí, ya 30 años. 30 años. Justo 30 años. Mira vos. Así Qué bien. Bueno, sí, lo importante es que haya servido también, ¿no? Como de puntapié inicial. Sí, por eso también te preguntaba esto, ¿no? De que se viene haciendo toda una movida últimamente tras esto de la Jota, que, bueno, calculo que no es que fue ahora. No, y te lo puede decir Juan. Juan es uno de los pilares del folclore de Córdoba, egresado también de Unión Eléctrica. Que la Jota acá en Córdoba, en los concursos nunca se bailaba porque era de Marcos López, pero al final, y cuando surge esto con el trabajo, y él dice, acá está el trabajo del Pipi, a mí me dicen Pipi. Acá está el trabajo del Pipi, el Pipi investigó acá, él cambió todo y empezó a presentarse Jota en todos lados, documentada con la investigación. Claro. Está bien, bueno, enhorabuena. Sí, lógicamente que tuvo miles de rechazos, pero se ve que esos rechazos después no tenían un fundamento importante como para... No hubo nada de lo que yo puse ahí que diga Edgardo Orelo. Es todo... Lo único que yo digo es lo que yo escuché, lo que yo vi, lo que me dijeron.
Profesor Edgardo, muchísimas gracias por prestar su testimonio, por brindarnos su conocimiento y bueno, un aporte más a un capítulo más de Por los Caminos de la Danza. Muchísimas gracias. A ustedes. Será hasta que otro momento nos cruce por los caminos de la danza. Muchas gracias.